La idea de esta mesa es que cada uno de los proyectos tiene 15 minutos para exponerse, 15 minutos. Van a ser expuestos seguidos. Comenzamos con influencia de la participación de instituciones gubernamentales en los procesos de discusión y construcción de la política pública de discapacidad del distrito de Turbo desde el enfoque de derechos. Eh, a cargo de los estudiantes Andrea Muñetón y Eliezer Baloyes. La segunda exposición es Filoseñando, recopilación de las señas utilizadas en el área de filosofía de la institución educativa, la estudiante Berta Ginette Caicedo Marí. Y tercero, prácticas religiosas en la escuela, una posibilidad para el desarrollo de la dimensión social y espiritual, de Luisa Fernanda de la Pava Villa, Marco Fidel Negrete Arroyo y Viviana Rengifo Fernández. Después de que cada proyecto tiene sus 15 minutos, después de esos 15, 30, 45 minutos, tendremos aproximadamente 1 hora, 45 minutos para un conversatorio en el que obviamente estaremos participando todos los presentes. Le damos entrada entonces al primer proyecto, influencia de la participación en instituciones gubernamentales en los procesos de discusión y construcción de la política pública de discapacidad del distrito de Turbo desde el enfoque de derechos. Bueno, Tienen la palabra Andrea y Eliezer. muy buenos días para todos, cordial saludo. Es un gusto para nosotros poder presentarles nuestro trabajo de investigación, la cual nos llevó buen tiempo y buen esfuerzo para poder llevarlo a cabo. Bueno, este trabajo de investigación se realizó pues con el objetivo de reconocer la incidencia de la participación de las instituciones gubernamentales en los procesos de discusión y construcción de la política pública de discapacidad desde el enfoque de derecho. Ahora bien, ¿por qué desde el enfoque de derecho? Porque si bien históricamente se ha tenido una percepción o una forma de ver a la población con discapacidad, y una de ellas es de la visión médica y otra desde el asistencialismo. Desde muchos tiempos atrás, la forma como se veía a las personas con discapacidad era desde una mirada de la lástima y no se reconocía como sujetos de derecho. Ahora bien, esto históricamente ha venido cambiando. Por eso nuestra tesis tiene como ese título Influencia de la participación de las instituciones gubernamentales en el proceso de discusión y construcción de la política pública desde el enfoque de derecho, es decir, cómo esa participación de las instituciones gubernamentales, pero también esa participación de la población con discapacidad, no como sujetos de lástima, sino como ese reconocimiento a esta población desde un enfoque de derecho, como unos sujetos que también tienen la capacidad de tomar decisiones en este proceso. Si bien las políticas públicas no se pueden crear por una sola persona, sino como está establecido en la Política Pública Nacional de Discapacidad de Inclusión Social 2013, ¿cierto? 2013-2022, está establecido que esta política pública no solamente es por una persona, sino que todas las instituciones gubernamentales que son, oígase bien, son los entes protagónicos, por decirlo así, o los entes claves en este proceso de discusión y construcción de la política pública, porque todas las acciones que estos entes realizan deben girar en torno a garantizar el derecho de la población con discapacidad, pues es lo que establece la Política Pública Nacional de Discapacidad, que el objetivo como tal de esta política pública es garantizar el goce efectivo de los derechos de la población con discapacidad, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la problemática para contextualizar que nosotros nos encontramos en el distrito de Turbo, el cual en el municipio de Turbo, es correcto, el distrito, correcto, corrijo, distrito porque de acuerdo a la ley 1882-2018 se estableció como distrito. Nos encontramos que el distrito de Turbo, hasta
el momento no contaba con una política pública nacional de discapacidad. Y eso es algo preocupante porque si bien es un distrito, debería contar con una política pública nacional de discapacidad, lo cual eso va a tener unos beneficios para esta población. Entonces nos encontramos con una problemática de que en el momento puede continuar con la otra diapositiva, que en el momento de nuestra ida a la institución de práctica, a nuestro centro de práctica, que es la Secretaría de Inclusión Social, nos encontramos de que había una dificultad, había unas falencias en cuanto a la participación, había una falencia en cuanto a la participación de, de las instituciones gubernamentales, pero también tanto de la participación de la población con discapacidad. Pero esta falencia se daba debido a la forma de convocatoria de las instituciones gubernamentales, las cuales, como digo, juegan un papel fundamental en este proceso de discusión y construcción de la política pública. Puede continuar con la otra diapositiva. Entonces, si el municipio de Turbo cuenta con una población de 163.525 habitantes y según el registro local nacional de discapacidad, se cree que según este registro hay 2.692 personas con discapacidad. Me permito decir que este registro aún falta actualizarlo porque si bien el municipio de Turbo es más grande en extensión en lo rural que en lo urbano, han habido muchas falencias. Hubieron falencias en el proceso de caracterización de las personas con discapacidad. En nuestro proceso de investigación nos enteramos de que algunas personas que se encargaron de este proceso de caracterización no contaban, escuchen bien esto, no contaban con las herramientas y las estrategias necesarias o con las experiencias necesarias para poder hacer un buen registro de caracterización. Por lo cual, estas 2.692 personas que aparecen registradas hasta el momento como personas con discapacidad no es el total de toda la población con discapacidad que hay en el distrito de Turbo, pero es lo que hasta el momento está registrado en el registro local de discapacidad en el distrito. Entonces, nos encontramos con esta problemática, que había una desarticulación entre instituciones gubernamentales, lo cual impedía o lo cual estaba dificultando, puede continuar por favor con la otra diapositiva, lo cual es correcto, lo cual estaba dificultando o estaba limitando que el proceso de construcción y discusión de la política pública de discapacidad se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque cada institución gubernamental estaba enfocada en su quehacer y si bien, como decía al principio, la ley establece que todas las instituciones deben de hacer parte de este proceso de discusión y construcción de la política pública. Y nos encontramos en esta investigación que había una institución gubernamental, la cual es la Secretaría de Inclusión Social. Secretaría de Inclusión Social, la cual trabaja acerca de programas de rehabilitación y talleres de emprendimiento con la población con discapacidad en el distrito de Turbo. Nos encontramos que esta institución gubernamental era la que está liderando este proceso de discusión y construcción de la política pública y que otras instituciones la reconocen a esta institución gubernamental como líder en este proceso de discusión y construcción de la política pública, pero no ha sido suficiente que la institución gubernamental, Secretaría de Inclusión Social, lidere este proceso, ya que aunque ésta se ha esforzado y ha usado algunos mecanismos para convocar tanto a la población con discapacidad como a otras instituciones, no ha sido suficiente, porque como decía, no es solamente una institución la que va a causar la creación de la política pública de discapacidad. Eliezer, Sí. perdona, te interrumpo un minutico para decirte lo siguiente. Lo que pasa es que recuerda que son 15 minutos.
te quedan más o menos 6 o 7 minutos y yo creo que te tocaría, para que muestres como los hallazgos más importantes, no sé. Pero me Porque parece además, que, perdón, hay una distribución en el tiempo para que la otra compañera también pueda hacer su intervención. claro, Ah, exacto. bueno. Listo. Listo, entonces Bueno, nos hemos pues. les quedan 7 minutos. Ah, listo. Entonces, pasemos a la otra diapositiva. Bueno, entonces, a partir de, pudimos observar que si se tomaron varias acciones en búsqueda pues, de darle solución a esa convocatoria de la población con discapacidad. Yo voy a darle entonces el espacio a nuestra compañera Andrea para que continúe. Bueno, buenos días. Bueno, para darle solución a esta problemática mencionada anteriormente por el compañero, esta investigación se suscribió en la investigación cualitativa, que según Galeano 2004, apunta a la comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de construcción a partir de las lógicas de sus protagonistas. Eso quiere decir que a partir de esta problemática, de eso, venimos haciendo un proceso, se hizo un proceso de análisis de los datos recolectados en esa investigación, y dio como resultado de que, o sea, las instituciones gubernamentales están trabajando desarticuladamente entre ellas mismas, pero no quiere decir que no estén trabajando para la población con discapacidad. Bueno, entonces también están trabajando frente a la articulación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Esa articulación se demostró que ha permitido que se realicen procesos con las personas con discapacidad en deporte, en rehabilitación y en la generación de espacios para la conformación del comité de discapacidad. Dicho comité de discapacidad todavía pues no estaba creado, y actualmente con esa articulación que hizo las instituciones gubernamentales con una institución no gubernamental, se pudo llevar a cabo este proceso de la creación del comité de discapacidad. Y también se llevaron procesos de formación a representantes no gubernamentales y gubernamentales para que se empoderen de los derechos de las personas con discapacidad y puedan tener bases fundamentales para la discusión y construcción de la política pública. Pero también se resalta que hay otras instituciones no gubernamentales que están trabajando en pro a las personas con discapacidad, pero no están de manera articulada con las instituciones gubernamentales. Bueno, en esa investigación pudimos aprender que una política pública se realiza a cabalidad, tiene que tener una metaparticipación en la cual, según Trilla, en donde los sujetos piden, exigen y generan nuevos espacios y mecanismos de participación. Eso se puede llevar a cabo de acuerdo a que las mismas instituciones gubernamentales no están llevando a cabo esa metaparticipación, ni siquiera las personas con discapacidad, Puede pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, una de las lecciones que nos deja este espacio, este proceso por la academia una de las lecciones que nos deja este proceso es que si se desea transformar una realidad, se dé por sentada y no se cuestiona. Debemos informar, formar parte de qué manera consciente y autónoma debe ser ese colectivo ya capacitado. Como lo había dicho nuestro compañero, muchas de las personas que atienden a las personas con discapacidad en las instituciones gubernamentales no están capacitadas o no están recibiendo dichas capacitaciones como se debe ser en cuanto a la atención de esas personas con discapacidad. Y por eso se ve reflejado esto en los procesos de discusión y construcción de la política pública. Puede pasar a la otra
diapositiva, por favor. Bueno, como educadores especiales, quiero decir que no solo trabajamos con las personas con discapacidad en el aula de clases, sino también desde el ámbito del contexto social y gubernamental, lo cual podemos ofrecer un asesoramiento y orientación para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Y a los que vienen pues en este proceso les quiero decir que el amor por nuestra población con discapacidad sea el motor que nos impulse a formarnos para trabajar en favor de ellos y poder garantizar los derechos de estas personas con discapacidad. ¿Terminamos? Puede seguir la otra diapositiva, por favor. Un minutico, Andrea. Bueno, teniendo en cuenta todas esas referencias, pues todo ese proceso académico, queremos decir, o sea, queremos dejarle a las instituciones gubernamentales que sus acciones sean en pro al cumplimiento de la discusión y construcción de la política pública de discapacidad del distrito de Turbo, como teniendo una buena convocatoria, ya que muchas de las convocatorias que se evidenciaron en este proceso de investigación no van acorde para que se haga una verdadera participación, una mera participación. Bueno, ya Hola, quería para concluir, ya que en la discusión para la construcción de la política pública de discapacidad es necesario que haya mayor diálogo, articulación y compromiso por parte de los actores claves en este proceso, para dar respuesta al título que es influencia de las instituciones gubernamentales en el proceso de discusión y construcción de la política pública de discapacidad. Entonces, esa influencia es tanto que es necesario que haya mayor articulación, que haya mayor compromiso por parte de estos actores clave, lo cual, si estos actores se articulan en una misma visión, que es la construcción de la política pública de discapacidad, se podrá hacer de este proyecto una realidad. Muchas gracias, Eliezer y Andrea. Les recuerdo a los ponentes que siguen, que son 15 minuticos en la exposición. Seguimos con el segundo proyecto, cuyo título es Filoseñando, recopilación de las señas utilizadas en el área de filosofía de la institución educativa Consejo de Medellín. Es en esta oportunidad que ponemos un video, ¿cierto, Felipe? Sí. La estudiante Berta envió un video, nos van a pasar. Filoseñando, recopilación de señas utilizadas en el área de filosofía en institución educativa Consejo de Medellín. Mi nombre es Berta Gine Caicedo Marín, estudiante de licenciatura en educación especial. Tuve la fortuna de haber sido acompañada por Walter Ramírez. Y este proyecto cuenta con dos Betancourt, ubicada en el barrio de Aranjuez, y con la institución educativa Juan Nepomuceno Cadavid, ubicada en el barrio Las Asturias, en el municipio de Itagüí, y también con la institución educativa Consejo de Medellín, en el barrio La Floresta. ¿Por qué estas tres instituciones? Porque son las que atienden la población sorda en el área metropolitana. En estas tres instituciones se nos dio la posibilidad de trabajar las temáticas como es discapacidad auditiva, lengua de señas, filosofía, planeación lingüística, que nos permitió como que abrir paso para este proyecto de grado.
Estando en esta institución, en el Consejo de Medellín, se nos presentaron algunas dificultades, como fue ingresar por primera vez a la institución, ya que no contábamos con una cita previa para poder estar en la institución, poder llevar un papeleo como corresponde, firmar un acta e ingresar a iniciar una práctica como correspondía. Teníamos conocimiento de que teníamos abiertas las puertas, pero no nos habían acogido como corresponde, como centro de práctica. Todo esto se dio un mes después y el tiempo para el desarrollo de estos encuentros fue bastante gratificante. En este CLEI, tuve la posibilidad de estar en el CLEI 5 y en el CLEI 6 exactamente, pero tuvimos la intensidad horaria de 4 horas al mes. O sea, nos encontramos solamente un día al mes para ver el área de filosofía, porque es así como se desarrollan allí los encuentros en esta institución. Estando dentro de esta institución, contamos con un gran apoyo de 3 intérpretes que siempre estuvieron involucrados con el proyecto a pesar de todas las obligaciones que tenían, e igualmente que con uno de los modelos lingüísticos y con el maestro del área de filosofía. Estuvieron bastante atentos y preguntando a ver en qué nos podían colaborar, aunque fuera de poquito, porque las cargas laborales que tenían ellos en este espacio eran bastante fuertes. Estando en este espacio tuve la experiencia y la posibilidad de poder compartir con esta comunidad sorda el Día Internacional del Sordo, algo tan bonito que es para ellos y bastante importante, donde se apropian totalmente de este acto y lo comparten con todos sus compañeros. También tuve la posibilidad de estar en la Noche de los Mejores, donde reconocen a toda esta población cosas por las cuales se han destacado en el momento, como por superarse en el lenguaje, pero muchos de ellos llegan allí sin una lengua de señas como correspondiente para desarrollarse en un área desde lo académico, y ellos lo fortalecen poquitico y todo esto se lo valora. También el tenerse que involucrar con la institución o el tenerse que involucrar con la propia comunidad y que no estén enfrascados dentro de sí mismos, esto también lo reconocen ellos. Al mismo tiempo, tuve la capacidad, o no la capacidad, tuve la posibilidad de aprender a continuar caminando en este camino profesional. Mi rol maestro desde todos los contextos, además desde la de identificar a cada una de identificar las poblaciones, de caracterizarlas, aparte desde las realidades que tienen, desde sus situaciones, desde sus problemas, desde sus condiciones, en los programas, en los proyectos, en los servicios educativos, en estas instituciones, en las organizaciones que ofertan a la población con discapacidad, en el mismo marco de una perspectiva de inclusión educativa, social, cultural y política, para una práctica de docencia donde los estudiantes son quienes lo orientan a uno hacia una identificación de estas mismas necesidades y de apoyos pedagógicos, educativos y formativos a diferentes grupos poblacionales, de acuerdo a todas las características y dinámicas que las instituciones u organizaciones donde se realiza la práctica, y con el propósito de llegar a diseñar o implementar y al mismo tiempo evaluar otras propuestas acordes que son totalmente acordes a todas las necesidades que se tienen. La consideración de estos procesos de práctica que tuve coincide con el marco de investigación de la práctica pedagógica como un espacio de reflexión y transformación de una educación para todos.
la participación de las personas diferente, desde los diferentes escenarios que teníamos, que eran totalmente voluntarios, ninguno de ellos fue obligado. La información que recogíamos durante estos procesos de práctica pedagógica sería usada estrictamente para estos fines académicos y de formación de los futuros educadores, bueno, de las futuras educadoras especiales que participaron de esto, porque todas somos chicas, pero la intención también era de que nosotros creciéramos como personas, como maestras y poder aportarles algo más a esta comunidad, que ese era nuestro principal objetivo. Y también de todo esto, chicos, surgió como resultado de esta investigación eh, una plataforma tecnológica dirigida para la misma población y a todos los agentes encargados de la educación del sordo con el fin de divulgar las señas recopiladas en nuestra investigación, que se desarrollaron 41 términos en su totalidad de 89 videos que se presentan las señas que son usadas en algunas instituciones educativas encargadas de esta misma educación para la propia población, como lo es en este momento la institución educativa Francisco Luis Hernández, la Juanine y el Consejo, que son los que constantemente están luchando por esto, donde en el consejo hay una persona totalmente empoderada de estos procesos y es quien lucha constantemente porque esto no se pierda. Cada concepto contiene una exposición del video de cada una de estas señas que son empleadas por la institución exactamente, la descripción de lexicográfica de este concepto, bueno, de la seña exactamente, del significado que tiene y al mismo tiempo posee entre uno a dos ejemplos. Estas son algunas de las imágenes y a continuación les permito ver y apreciar esa belleza de aplicación o de herramienta tecnológica que les va a permitir ampliar muchos conocimientos a la población sorda. Gracias. Berta está en la sala. Bueno, me habían avisado que de pronto Berta estaba como para
porque tienen 3 minuticos por si quiere decir alguna otra cosa más. Ah, sin audio, no, pues, entonces, complicado. Bueno, listo, gracias Berta por el trabajo. Seguimos entonces con el tercer proyecto, prácticas religiosas en la escuela, una posibilidad para el desarrollo de la dimensión social y espiritual. Las estudiantes Luisa Fernanda de la Pava, Marco Fidel Negrete y Viviana Rengifo. Les recuerdo a todos los asistentes que terminada esta exposición tenemos un tiempo para un conversatorio. Buenos días. Bueno, antes de iniciar quisiera corroborar si mi compañera Luisa de la Pava puede activar su micrófono porque me informó ahorita que no tenía la posibilidad. Que nos diga ella por el chat, por ejemplo, podría ser. Sí, que nos confirme. Dice que no le dejan. Dice que no. Uh-huh. Felipe, ¿se puede hacer algo? ¿Tenemos Sí, ya le habilitamos el permiso, que pruebe de nuevo, por favor. Sí, confírmanos, por favor, Luis. Hola, ¿ya me escuchan? Ahora sí. Listo, ahora sí. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos los presentes. Espérate, recuerda que son 15 minutos. Claro, claro. Dale. Buenos días pues a todos los presentes. Primero que nada, resaltar que para nosotros es un privilegio estar en este espacio académico que significa pues el fin del proceso formativo. Nuestro proyecto, pues como ya dijeron, iba por nombre Prácticas Religiosas en la Escuela, una posibilidad para el desarrollo de la dimensión social y espiritual, elaborado por mi persona, Marco Negrete Arroyo, Luisa Fernanda de la Pava y Viviana Rengifo. Nuestras asesoras, Paula Martínez y Yolida Ramírez. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿por qué pensamos las prácticas religiosas nosotros estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil en el entorno académico, en el entorno escolar? Hay dos argumentos que sustentan esta pregunta. El primero de orden general, podríamos decir, dado que Javier Osorio realiza una caracterización del Urabá antioqueño, de las orientaciones y tradiciones religiosas que se remarcan o que subsisten hasta el día de hoy en nuestro territorio, y se evidencia una pluralidad, mucha diversidad en torno a las creencias y a las tradiciones de cada uno de los pobladores de nuestro territorio. Urabá, como sabemos, nuestro contexto histórico está marcado por situaciones de disputa económica del territorio que conllevó a violencia, a delincuencia y, lógicamente, muchas personas perdieron la vida en esa disputa. La religión aparece como, digamos, un catalizador frente a esa situación y se convierte físicamente, pues materializable en los distintos espacios como iglesias, templos y demás, en un espacio de configuración de identidad, en construcción de territorio. Gracias a, digamos, este fenómeno de la religión, digamos que los pobladores lograron en cierta medida superar aquellas dificultades, lo que significa que la religión tiene una influencia muy grande en la configuración de la subjetividad de las personas de nuestro territorio. Lo mismo sucede en la escuela. La pregunta viene a cómo se aborda esta dentro de la escuela, entendiendo aquella importancia remarcada por Javier Osorio. Entonces, los contextos escolares están marcados precisamente por dichas relaciones. Sin embargo, Leonardo Tovar resalta que existe un privilegio del catolicismo, cosa que queremos nosotros en este momento poner en tema de discusión. Siguiente diapositiva. Bueno, haciendo ya una mirada al contexto institucional, encontramos dos instituciones que son en las que realizamos nuestra investigación. La primera de ellas es el Colegio Cooperativo de Apartado Activo Mi Bello Mundo del municipio de Arboletes, ambas con características en común. Una de ellas es que las dos son de carácter privado. La otra es que ambas cuentan con una doctrina religiosa orientada a la Virgen de la Inmaculada Concepción, lo cual es muestra de que están guiadas mediante el credo católico. Por eso, no
nosotros, como investigadores, consideramos que eran los espacios propicios para llevar a cabo nuestra investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de empezar a describir los objetivos del proyecto, es importante entender que existe un contexto que rodea nuestra propuesta investigativa, el cual se dio a partir de un rastreo como maestros en formación, llevándonos en términos de documentación a desarrollar un marco legal para poder hablar en sí de la religión en el contexto colombiano y poder así llegar a entender ese debate, esa tensión que actualmente se evidencia frente al tema religioso y aquellas influencias en los entornos educativos, ya que según el Ministerio de Educación Nacional, ofrece la educación religiosa escolar como un área no obligatoria para los estudiantes, ya que según los currículos son quienes deben adaptarse a aquellas necesidades del alumnado. Sin embargo, lo que observamos, y como señala Tovar, existe un dominio y una extensión bastante amplia frente al tema del catolicismo, dado que las instituciones educativas y sobre todo las de Antioquia han adoptado aquellos lineamientos establecidos por la Conferencia Episcopal de Colombia en el año 2009 para la enseñanza de la educación religiosa actualmente. Entonces, ¿qué queremos nosotros como grupo investigativo con este objetivo? Es precisamente identificar y problematizar las prácticas religiosas y su influencia en la formación de la dimensión social y espiritual del infante, ya que estos son conceptos adaptados para la educación religiosa, para la educación preescolar por parte del Ministerio de Educación Nacional. Y ya en los objetivos específicos tenemos una descripción de rituales y tradiciones que determinan esos comportamientos, entendiendo esos rituales como aquellas prácticas que se van formando y transmitiendo de generación en generación, donde se encuentra inmerso el concepto de tradición. Asimismo, la configuración de emociones, sentimientos y actitudes que practican cotidianamente los infantes frente al tema religioso. Y ya para finalizar, empleamos una metodología para recolectar aquella información donde se llevó a la metodología de estudio de casos, consigo la observación participante, la entrevista, el taller reflexivo y por último los autorregistros. Siguiente, por favor. Bueno, todo este insumo que se basa básicamente en la recolección de la información, los resultados previamente se establecen en un proceso de análisis. Este proceso involucró pues elaborar una serie de convenciones a partir de un proceso que se llama tematización, en el que primero se hace, digamos, se elaboran unas convenciones, se llegan a unas subcategorías en las que el discurso, las expresiones de los niños, los comentarios, las palabras y de los demás actores tienen ciertas relaciones. A partir de ello y en función de responder los objetivos de investigación antes descritos, nosotros formulamos 3 categorías generales que permiten precisamente hacer esa respuesta a nuestra pregunta y responder a los objetivos, sobre todo al general, que hace referencia a una problematización. La primera categoría lleva por nombre prácticas religiosas, rituales y tradiciones como factores predominantes en las relaciones cotidianas, añadiendo la caracterización de Osorio, de Jairo Osorio, del contexto urabaense, a esta categoría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ciertas situaciones en las cuales nuestro comportamiento, nuestra relación se ve influenciada por lo religioso, de forma directa o indirecta. Por ejemplo, existen unas tradiciones en el contexto ya no solo del Urabá, sino en el contexto colombiano, en el que, por ejemplo, la festividad de Semana Santa, de la Navidad, son celebraciones que impactan directamente en las jornadas de trabajo, por ejemplo, de las personas, o hay una gastronomía alrededor de todas estas celebraciones. Lo que describo aquí sirve para justificar precisamente la influencia de lo religioso en las relaciones cotidianas, tal como lo señala Habermas. Desconocerlas sería dejar de lado un aspecto muy importante para entender lo social en los seres humanos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? En el colegio, ya en el contexto escolar, encontramos que existen precisamente unas tradiciones, marcadas principalmente por la oración, por ejemplo, que se desarrolla en distintos momentos del día y a ciertos patrones ya establecidos para hacerlo. Por ejemplo, hay una oración que se llama Angelus,
que se realizan en ambas instituciones a las 12 del día, que sigue unos ciertos pasos, que irrumpe la actividad académica, y esto como que va configurando ciertos aspectos en términos de relacionamiento de los propios actores, los propios participantes, así como también aquellas celebraciones como la Navidad, la Semana Santa, asistir a la iglesia, a la Eucaristía, pues como tal. Si vemos, todas son orientadas a la educación católica, al catolicismo, cosa que predomina, como ya señalamos, y describe Tovar en el contexto de la educación religiosa escolar en el contexto colombiano, a pesar que el discurso, digamos, de la Constitución y el discurso de la Ley General de Educación diga que debe existir el pluralismo, que hay absoluta libertad para profesar, digamos, nuestras libertades y creencias religiosas. Sin embargo, esto describe y caracteriza una cultura de lo religioso que incide lógicamente en el relacionamiento, en la conducta de los niños y las niñas. Continuemos. Bueno, en nuestra segunda categoría, llamada sentimientos y emociones en las actitudes de los niños, esta categoría surge principalmente de acuerdo a esa configuración de tradiciones y rituales anteriormente mencionadas. ¿Por qué? Nosotros como docentes o como investigadores encontramos en nuestro entorno algo muy particular allí, de esas tradiciones y esos rituales. Y es que esas tradiciones producen o generan en los niños unas emociones y unos sentimientos. Emociones entendidas por Antonio Damasio como ese proceso racional, decisorio o reflexivo de una persona, en este caso los niños y las niñas, que era nuestro foco principal ante las situaciones que los rodean. En este caso, estamos hablando de las prácticas religiosas. Algunos de esos sentimientos se ven reflejados por medio de la indiferencia. ¿Cómo así que la indiferencia? Sí. Por medio de posturas de rechazo, ya sea porque no comprenden dichas prácticas religiosas o las eventualidades que se utilizan allí, o simplemente porque no les interesa. En este sentido de indiferencia entra a jugar un papel muy importante, que es la influencia familiar. ¿Por qué? Porque si varios niños desde sus hogares, formando en algunas otras culturas religiosas, simplemente van a ser indiferentes a las culturas religiosas impartidas en estos entornos en los que nosotros nos desenvolvimos y realizamos nuestra investigación. Pero es importante mencionar aquí que además del sentido o el sentir de indiferencia, también encontramos un sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia hace alusión a esa pequeña población que apoyan y promueven las prácticas religiosas de manera fulminante, ¿cierto? ¿Será que se fue? ¿Se desconectó? Yo creo que se desconectó. No sé, ¿continuamos o esperamos que nuestra compañera... Dale, seguí porque no sabemos Vale. en qué anda. Dale. Entonces, nuestra compañera pues expresaba los resultados o los hallazgos de esta segunda categoría. Pues ella describió ya la influencia de los sentimientos y las emociones que configuran unas actitudes de los niños, ¿cierto? Encontramos sentidos de pertenencia, de indiferencia, también de aceptación de las prácticas religiosas. Todo esto configura un ambiente en el que, digamos que en gran espacio de la cotidianidad de los estudiantes está la influencia de lo religioso, ya sea de forma positiva, ¿cierto? Porque hay unos valores que se transmiten allí, eso es un hecho que no podemos desconocer, pero también hay unas actitudes que, digamos, que no son consecuentes con mi libertad de expresar mi creencia. Y muchas veces malentendemos esas libertades y límites de los niños, desconociendo que ellos tienen la facultad de elegir y de profesar su propio camino. Claro está, si hay una educación religiosa escolar que sea consecuente a la apertura de esas libertades, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Continuamos, por favor. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, compañera, sí te escuchamos. Ahora sí. Bueno. Pero ya yo bueno. pues concreté eso, así que... Ok, entonces sí. Igual quería decir que el objetivo de esta categoría es entender los sentimientos que generan las diferentes prácticas religiosas
impartidas pues por un mismo credo católico. Vale. Ya la tercera y última categoría, que es la posibilidad de un espacio para la formación de la dimensión social y espiritual, hace mención sobre los ritos y tradiciones inmersos en esas prácticas religiosas y aquellos sentimientos y emociones que esto suscita. Es posible decir que este espacio da posibilidad a la formación de la dimensión social y espiritual, identificando en niños y niñas esos valores existentes que son inculcados y se van fortaleciendo entre sí, mediante lazos de amistad, el respeto hacia el otro compañero y pues, en los grupos. En esta categoría surge, digamos, la atención de nuestro proyecto como tal. Entendiendo que la respuesta que llegamos es que sí, real, hay una incidencia de las tradiciones religiosas en la formación de la dimensión social y espiritual de los niños y niñas, en términos positivos. Pero aquí entra ya el discurso de lo legal, ¿cierto? Cuando hablamos que un país laico, y hay unos artículos que resaltan la libertad de culto, que debe ser también en el Ministerio de Educación Nacional, se destaca la enseñanza de la educación religiosa escolar y sus características. Aquí entra la atención, ¿cierto? De por qué, como lo señala Leonardo Tovar, a pesar del pluralismo, por qué existe una incidencia del catolicismo en la escuela. Ya sabemos que hay unos argumentos pues históricos que obedecen a eso, pero es que ya no existe el concordato pues de la Santa Sede con Colombia. Vivimos en un estado en estos momentos laico que tiene que ser consecuente en el discurso que se maneja en la escuela. Entendemos, claro está, que la religión sigue siendo un componente importante en las relaciones humanas que no podemos desconocer, pero ahí viene la problematización, ¿cierto? Entramos a cómo aceptar una creencia religiosa, cómo el discurso de, digamos, de yo sustentarla, porque eso es muy importante también, para no caer en el dogmatismo, por ejemplo. Y ahí entra el pensamiento crítico como un elemento muy importante a la hora de configurar una tradición o una creencia religiosa. Para que esto se dé, se tienen que dar las siguientes condiciones que vamos a describir a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, a partir de eso, ya sabemos que el problema viene en el currículo. No el problema, sino la necesidad de repensar pues, las prácticas religiosas a partir de esta problematización. Recae directamente en el currículo. Nosotros como pedagogos infantiles creemos desde nuestra perspectiva de la educación, la mirada que tenemos y que en eso ha sido también responsable de la universidad, es que la enseñanza de la educación religiosa escolar debe ser entendida desde un contexto pluralista, en el que se dé apertura pues, a comprender cada una de las tradiciones religiosas que pueblan nuestro territorio. Que Jairo Osorio ya dijo que son diversas de por sí. El docente de religión tiene que ser esa persona que dé apertura a ese reconocimiento, entendiendo también que la enseñanza de la educación religiosa escolar se da desde un contexto pluralista, entendiendo que hay otras disciplinas que se integran a ella, como las ciencias sociales, la historia, la psicología, etc. Estos elementos juntos sirven en definitiva para configurar la enseñanza de la educación religiosa escolar en el contexto público, porque el debate también se extiende precisamente a lo que es lo público, a la escuela pública de hoy, porque Tovar ya señala que existe un privilegio del catolicismo. Para terminar, siguiente por favor. Bueno, y aquí queríamos presentar también los principales aportes teóricos que son muy importantes, tanto en el análisis de los datos como ya en la configuración de las reflexiones finales y el aporte de nosotros como pedagogos infantiles. Siguiente. Aquí están unos más. Y la última, por favor. Bueno, como siempre, está abierto el debate, no solo aquí en este espacio, sino también desde la producción ya como proyecto final, para que nosotros, los profesionales en educación, pensemos un aspecto tan importante de la formación de los niños y las niñas, que es la educación religiosa escolar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, tenemos 3 investigaciones, 2 más sintonizadas que la tercera, obviamente porque pertenecen a otra licenciatura. Yo quisiera iniciar este conversatorio. Me parece que
digamos como que lo importante de este momento, ya evaluados los proyectos, ya lo importante es como lo que queda como maestros que investigan. Ese sería como el primer punto que yo quisiera subrayar para las tres exposiciones. No sé si Berta está, bueno, o las dos. Digamos, ¿cómo les fue en esa labor de ser maestros investigadores en ese campo en el que estuvieron? ¿Cierto? ¿Cómo les fue en esa labor de maestros que investigan? Podríamos empezar con los que iniciaron las investigaciones, las exposiciones, Andrea y Eliezer, si nos quisieran dar alguna puntualización al respecto. Como maestros investigadores, en ese proceso se notó pues, o sea, que nos apropiamos mucho de los procesos de políticas públicas. En ese proceso como maestros en formación aprendimos demasiado, por lo menos yo aprendí demasiado sobre los derechos de las personas con discapacidad, a pesar de que en la licenciatura nos dan ciertas bases, pero es en el quehacer, en el día a día, que realmente uno aprende y contextualiza todos esos conocimientos que nos da la universidad. Entonces pienso que como maestros investigadores, pues me pareció una experiencia muy, pero muy grata y satisfactoria, y poder también darle como unas bases para que desde nuestra investigación las instituciones gubernamentales puedan tener unas bases para la discusión y construcción de la política pública de discapacidad. Sí. Con relación también a lo que decía nuestra compañera Andrea, de los aprendizajes que nos dejó este proceso fue que el educador especial no se encierra, o su enseñanza no se limita solo a estar en un aula. Su enseñanza trasciende a otros contextos. La enseñanza del educador especial, o el rol del educador especial, va más allá a estar en un salón de clase. Y eso fue una de las cosas, uno de los aprendizajes que nos dejó este proceso de investigación. Por ejemplo, meternos en el asunto de la construcción de la política pública de discapacidad en nuestro distrito. Estamos entrando a un asunto político. Ya no es solamente un asunto de educación, sino que ahorita es un asunto político que nos exige conocer un poco de nuestras leyes, las dinámicas que se mueven en nuestro distrito, en las instituciones gubernamentales, por ejemplo, en nuestra investigación, esa responsabilidad que tienen las instituciones gubernamentales y cómo el rol del educador especial va a influir en ese acto de que las personas con discapacidad se reconozcan ellas mismas como sujetos de derecho, que ya no se reconozcan ya como unos sujetos de lástima, sino que ellos también se vean como sujetos de derechos, que ellos también tienen derechos a ser escuchados, a ser vistos y a ser reconocidos, y que su voz también debe de ser escuchada en estas reuniones que se gira en torno a los beneficios de ellos mismos. Andrea y Eliezer, yo les pregunto una cosa. Digamos, este proyecto en concreto, ¿cómo influyó, digamos, qué alcanzó a mover, qué alcanzó a tocar de la Secretaría de Inclusión? No sé, ¿cómo? Bueno, sí. Desde este proyecto en particular, yo con otras compañeras de la licenciatura nos reunimos con la primera gestora del distrito de Turbo, y le planteamos todas las falencias
que encontramos en la investigación, de que había desarticulación, de que era necesario de que todas las secretarías que tiene la alcaldía se pudieran reunir tanto en los comités, y hace como 2 semanas más o menos mostraron como un video donde estaban todas las secretarías a través de forma virtual por la pandemia, reunidos en el comité de discapacidad, en la primera reunión con el comité de discapacidad. Entonces, para mí fue muy gratificante de que ya se empezaran a acoger a todas las sugerencias y a las recomendaciones que en ese proyecto, en esta investigación se realizaron. ¿Eliezer iba a decir algo? Sí, sí. Yo considero que este proyecto ha logrado que se le dé más importancia también a la voz de las personas con discapacidad. Y es lo que decía anteriormente, este proyecto está moviendo también y está causando que las instituciones gubernamentales se den cuenta de su rol a favor de la población con discapacidad, de cómo ese rol que ellas tienen o cómo ese papel que ellas cumplen como instituciones gubernamentales representativas, cómo ese rol que cada una de ellas tiene aporta su idea o grano de arena a este proceso de la construcción de la política pública de discapacidad. Ok, muchas gracias, Andrea y Eliezer. Berta, entonces no la tenemos para hablar, ¿cierto? Berta, ¿no está? Bueno, no está. Bueno, entonces, no sé, Luisa, Marco, Viviana, la misma pregunta, ¿cómo vivieron esa experiencia de ser maestros investigadores en esas instituciones? Bueno, yo creo que primero que nada la universidad siempre tiene ese componente. La formación en investigación es muy importante. Entonces, una vez llegados al contexto, una vez tenido presente cuáles son los pasos que vamos a seguir para la recolección de la información o el reconocimiento del contexto, ya teníamos unos elementos de carácter teórico para saber cuál era el paso a paso. Muchas veces, pues como es nuestro primer proyecto, como somos estudiantes de pregrado, uno siente incertidumbre en cierto sentido, pues digamos que la investigación tiene esos elementos que se caracterizan por mucha rigurosidad. El proceso de investigación siempre es muy riguroso. Cuando uno ve los resultados finales en otras producciones, uno ve que eso fue un proceso muy bueno, y uno dentro de la investigación quizá no alcanza, dentro del proceso, quizá no alcanza a ver ciertos aspectos que de pronto ya en lo final uno va a obtener. Porque si bien la investigación cualitativa es eso, nos permite retroceder, avanzar, entonces yo creo que como maestros investigadores en esta oportunidad tuvimos muchos avances y también muchos retrocesos que fueron fundamentales para culminar nuestro proceso investigativo. No sé si mis compañeras quieren añadir algo. Pero vení, Marco, contame vos en particular, por ejemplo, digamos, ¿qué fue lo que más te impactó, te transformó? Bueno, primero que nada, el hecho de llegar a la práctica ya supone pues un paso a seguir en la tarea pues de ser maestros. En mi caso particular, pues yo tuve la fortuna de hacer la práctica también en un entorno laboral. Pues ya yo había iniciado ya el proceso de ser profesor en un entorno educativo. Entonces, esas primeras impresiones siempre dan a entender que el lugar en el que uno está es el lugar correcto, porque las propias elaboraciones y reflexiones a las que uno llega siempre son producto de ese mundo en el que conviven los niños, principalmente, que es la escuela. La escuela siempre va a ser un escenario de pensar, de reflexionar, de proponer, y por eso lo motiva a uno para seguir pensando en otras alternativas, para transformar ciertos aspectos en la educación que quizá desde nuestra perspectiva como pedagogos infantiles quisiéramos cambiar. Entonces,
la práctica siempre supone esa transformación en torno a lo que significa realmente ser maestro. Por más que estemos en el entorno académico, haciendo producciones o leyendo, siempre la práctica nos va a decir realmente qué es lo real de ser maestro. Entonces nosotros supimos que estamos en el lugar correcto con este proyecto. Estamos realmente donde debemos estar y es el mayor, digamos, resultado o el mayor regalo que podemos obtener de este proceso. Luisa, ¿nos puede decir algo? Sí, como esa experiencia como maestro investigador, pues para mí me parece que fue súper enriquecedora porque no es el simple hecho de ir a la institución y acompañar, sino que tenés que ir con un ojo de lupa, o sea, de darte cuenta de lo más mínimo, de lo que el niño está diciendo e ir más allá a lo que se ve superficialmente. Entonces, es desarrollar eso como maestros que ya vamos a salir bueno, por Marco que está ejerciendo, pero nosotras que sí tenemos que llegar y no solamente a enseñar lo básico, sino como que en serio motivarnos a llevar una educación más notoria, más a lo que el infante está pidiendo. Entonces fue muy chévere eso de ir como maestro investigativo para poder elaborar un buen trabajo final. Ok, Luisa, una pregunta puntual para ti, pues estoy haciendo una pregunta puntual para cada uno. Digamos, cuando hiciste el trabajo de campo, dame una situación en la que vos te hayas asombrado, has dicho, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué cosa tan interesante? ¿Qué te sorprendió de tu investigación? ¿Qué me sorprendió? Yo creo que toda la práctica nos sorprendió, porque el tema de nosotros fue muy divertido porque eran los temas religiosos y pues, la problematización de la religión y por ser la zona hay niños de diferentes creencias y un niño que no creía como que en la religión católica, la familia no es muy católica y de un momento o sea, exactamente en una salida pedagógica el niño se echa la bendición y, ay, Dios mío, cuídame. Entonces es ver como que, ay, mira, el que no es religioso o el que no, pero sí hay ay, Dios mío, cuídame. Entonces sí es bastante Sí, porque es más divertido ese importante, espacio. más importante la tradición que lo efectivamente religioso, pues, la Exacto, sí. tradición de la bendición. De lo que sí, lo que ven, o sea, los niños que al iniciar el Padre Nuestro, la bendición, eso obviamente le va vaciando al niño y exclamó eso, entonces creo que fue lo que uno puede notar ahí divertido también. Gracias, Luisa. Viviana, tu experiencia de maestra investigadora. Bueno, mi experiencia de maestra investigadora, pues el hecho de investigar o de hablar de investigación ya se está refiriendo pues como a un tema de rigurosidad, ¿cierto? Pero en este caso nosotros como lo íbamos a hacer con niños, tuvimos que hacerlo de manera muy cuidadosa, o sea, no ir pues como directamente al grano, hacerle preguntas de pronto de la religión. Entonces, creería yo que lo más difícil para nosotros fue como crear esas estrategias para llegar a ellos sin necesidad de presionarlos en el ámbito religioso, ¿cierto? Sin tener que estarles diciendo, bueno, vamos a ver qué es la religión, sino buscar las estrategias como los talleres reflexivos para llegar a ellos y lograr pues unos resultados que nosotros queríamos obtener o quizá modificar lo que nosotros esperábamos encontrar en el campo. Y eso pues nos permitió tanta investigación, año y medio de investigación, nos permitió llegar a unos resultados que nosotros no nos esperábamos sinceramente. Y creería yo pues que la experiencia investigativa nos da muchas sorpresas en estos sentidos. Viviana, ya que hablaste de eso, entonces, digamos, menciona un imaginario previo, pues como ustedes creían que se iban a encontrar con no sé qué, pero se encontraron fue con... Sí, bueno, el hecho de nosotros ir al campo y decir vamos a trabajar o vamos a investigar en un contexto netamente católico, nosotros imaginábamos encontrarnos con que todas las personas que habitaban allí profesaban la misma religión, pero lo que encontramos fue todo lo contrario. Como yo lo mencioné en mi espacio de intervención, habían sentimientos de indiferencia hacia esas prácticas religiosas católicas.
Bien. Bien, sí, a mí me sorprende que la religión sea una, pues como, pues que hayan elegido ese tema de la religión, pero muy interesante la perspectiva pues digamos, articular la religión a lo cotidiano, a lo gastronómico, a las prácticas cotidianas. Bien, bien, no sé si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta. O alguno de los asesores alguna reflexión, algo que nos quiera mostrar, que nos quiera señalar. Bien, hago entonces yo una segunda pregunta para todos, para que ya sí sea la última. Pensemos voy primero con el proyecto de Eliezer y Andrea. Pensemos digamos, ¿cuál fue el problema fundamental que ustedes encontraron en esa articulación entre la población discapacitada y las instituciones sociales, las instituciones gubernamentales? Digamos, ¿cuál fue el nudo más complejo de su investigación? Sí, profe, qué buena pregunta, porque permite decir algo muy importante que nos había faltado por decir, y era que las personas con discapacidad de nuestro distrito ya están cansadas, esa es la palabra, están cansadas de ser usadas como un objeto. Por ejemplo, algunas personas dicen que cada vez que hay, por ejemplo, elección, las llaman y las ilusionan y luego no les cumplen. Entonces, ¿cuál fue la dificultad que notamos? Que ya las personas con discapacidad le han perdido la credibilidad a las instituciones gubernamentales de nuestro distrito. Entonces, cuando llegó el momento de convocar las instituciones gubernamentales a la población con discapacidad, las personas con discapacidad no querían ir. ¿Por qué? Porque dicen, no, nos van a usar otra vez. Sí, es cierto. Entonces, nos pareció muy tremendo eso, porque cada vez que hablábamos con ella nos decía, no, ya no queremos ir porque ya sabemos que nos van a usar. Uy, eso nos pareció muy serio. ¿Por qué? Porque a veces las instituciones gubernamentales ahorita dicen, no, es que los llamamos y no quieren asistir, pero ahí detrás de ese, los llamamos y no quieren asistir, hay un porqué, y es porque históricamente ya han sido usadas. Claro. Y eso nos pareció muy fuerte dentro de la investigación. Ya las personas con discapacidad en nuestro distrito están cansadas de que sean usadas. Eso es lo que está pasando. Muy importante que no quedó ese hallazgo como algo escondido. Muy importante. Y en la otra investigación, en la de religión, ¿alguno nos puede decir, digamos, cuál fue la problemática como más densa, la más, no sé, la más complicada, la más, no sé, algo así como muy importante de la investigación? No, la atención principal fue precisamente el comprender, porque en el proyecto llegamos a esa idea, el comprender que el privilegio de una sola orientación religiosa tiene unas responsabilidades y unas incidencias en el desarrollo de las dimensiones social y espiritual de los niños, en el sentido de que tenemos que ponernos muy serio en estos asuntos, porque estamos hablando de derechos fundamentales, el derecho a ejercer también mi libertad como persona. Aquí ya estamos teniendo unos límites, y la escuela como escenario público, porque nosotros queremos extender esto a lo público, la escuela como escenario público no está teniendo en cuenta lo primero, ¿cierto? El por encima de la Constitución no puede ir ninguna otra, digamos, incidencia. Entonces tenemos ese dilema. Marco, te pregunto, ¿y en alguna conversación con la institución ustedes mencionaron algo de eso? Pues ¿por qué tanto catolicismo viendo que entre los niños hay otras religiones? A ver, siempre, digamos, desde el respeto se llevaron a cabo las conversaciones, sobre todo con el coordinador de convivencia, que es teólogo en formación. Ellos tienen unos argumentos en los cuales establecen esas bases. Se encuentran en el manual de convivencia, en el proyecto educativo institucional, y entienden que el argumento de la Conferencia Episcopal de Colombia, que define los lineamientos para la enseñanza de la educación religiosa escolar, es el primero y único.
Y es que en cierta medida es un hecho, porque no hay una vinculación de otras instituciones, o por lo menos el rastreo de nuestra información no demuestra que exista otras instituciones que se vinculen a ese proceso de problematización del currículo. Entonces aquí ya hay una influencia marcada, hay un contexto, y también hablamos de lo privado porque es real. Es decir, lo privado tiene sus propias configuraciones. El colegio las establece, es cierto, se entiende que hay una pluralidad en términos de creencias religiosas, entonces el discurso que ellos ofrecen es, eres libre pues de participar o no de nuestros eventos, pero ¿qué pasa con la apertura hacia el otro, cierto? No hay un reconocimiento. Entonces ahí está la tensión principal. Y sí tuvimos el debate, pero no hubo una profundización de ello. No, qué complicado, porque si entonces el coordinador de convivencia, no sé cómo lo dijiste, es un teólogo, entonces Claro. ya de entrada es la apuesta por la religión católica, y eso, tal como vos lo decís, digamos, es casi que ir por encima de la Constitución. Claro, es un asunto que se tiene que poner en discusión, es emergente real. Complicado. Bueno, no sé si alguno quiere decir alguna cosa, nos vamos a terminar un poco antes tal vez porque solo 2 de los proyectos entraron en el conversatorio, pero no creo que haya problema con eso. Sí, en el chat nos comenta Nora que quiere participar. Nora, dale, Nora. Nora, activa tu micrófono y nos dices algo. Ya, muchas gracias, buenos días. Nora, buen Yo soy día. la profe Nora, es un gusto compartir en esta experiencia, escucharlos, porque creo firmemente en la convicción de que el ejercicio de la investigación es muy clave en la formación de maestros, y me gustaría escuchar de pronto que Marlon, que identifica más a todos los chicos de los proyectos, porque pienso que cuando uno hace estos ejercicios de investigación como docente, pues queda un informe, leemos un reporte, pero lo que tiene valor es la experiencia que nos cruza y cómo eso nos transforma. ¿Qué ruta les ha trazado esta experiencia, este ejercicio de investigación, que sienten que será parte de sus convicciones pedagógicas? Nora, Sí. Dale, amplianos un poquitico más la pregunta. Pues me gustaría, como maestra en ejercicio, en formación como ustedes, hace uno un proceso de investigación y pone en problematización supuestos y realidades de esa cultura de la escuela, todo esto que nos están hablando acá, pero de ahí, ¿qué seleccionan? ¿Con qué se quedan? ¿Qué principio, qué como para mirada seguir. los nutre para seguir y decir, bueno, que vaya al ejercicio de investigación, pero ¿qué queda a mí? ¿Qué queda en mí? Que también es una forma como se puede evidenciar que no solo cambié, sino que me transformé. Claro. Comencemos por Andrea y Eliezer, a ver qué nos pueden decir al respecto. No, pero ¿me puede repetir la pregunta que no la escuché bien? Se escucha como entrecortado la profe. Eliezer, la pregunta que te hace la profe Nora es como, después de este ejercicio investigativo, como que, ¿con qué se quedan para seguir en su ejercicio profesional? ¿Con qué se quedan para seguir con su ejercicio profesional? Sí. Bueno, buena pregunta. Mira, nos quedamos, como decía en la intervención pasada, nos quedamos con esa visión del educador especial, no solamente dentro del área. Nos quedamos con la visión del educador especial también fuera de una aula escolar. Nos quedamos con esa mirada del educador especial también del trabajo político, de ese trabajo que se lucha por el derecho de las personas con discapacidad. Nos quedamos con ese trabajo que lucha por garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. No solamente de lo educativo, sino también desde lo político. Ok, ahí en todo caso, Eliezer, hay que pensar un poco el aula de clase como un lugar para hacer política. Pero bueno, pensemos también, es correcto. En el segundo proyecto, la misma pregunta de la profe Nora en relación a lo que les queda para lo que sigue como profesores. No sé si cada uno quiere responder, ¿eh? Yo creería que sí.
como para enriquecer pues el Claro, diálogo dale, como Marco. tal. Dale. Bueno, lo que, digamos que esta reflexión final que yo entiendo es que el maestro tiene que alejarse muchas veces de ciertos aspectos personales. A ver, el maestro, a pesar que está permeado por una realidad cultural, a veces es complejo distanciarse de eso, pero entendiendo lo delicado que es un asunto, por ejemplo, como la libertad de culto, o asimismo como la participación, el libre desarrollo de la personalidad, un maestro no puede imponer prejuicios, imponer, no sé, algunas, no sé, características de comportamiento o prácticas, porque estaríamos en contra de lo que nosotros, de nuestra propia esencia. Creo que debemos conducir el camino para desarrollar esas libertades, más no imponerlas. Entonces, ahí está la clave del maestro, es diseñar los espacios que permitan la reflexión de qué elijo yo, cuál es la senda que voy a elegir yo para mi vida como persona, en términos de subjetividad, y que esa adecuación del espacio permita que los estudiantes elijan las mejores posibilidades para cada uno de ellos, entendiendo sus particularidades. Así que tenemos que ser muy cuidadosos, eso sí, en cada uno de esos aspectos, porque vamos a encontrar gente que quizá por aspectos formativos pues no va a entender muchas veces esa adecuación de los espacios, pero me imagino que la palabra, el discurso del maestro tiene que estar bien fundamentado a la hora de defender una propuesta, a la hora de entender que lo fundamental es elegir. La participación infantil es muy importante. Marco, vos tenés una situación particular y es que ya estás trabajando. Sí. Pensémoslo así. Entonces el proyecto, digamos, ¿cómo ha afectado tu trabajo actual? Digámoslo así. Ya no, con vos no hay que pensar en futuro, sino tu trabajo actual, ¿cómo ha sido afectado? A ver, pues primero que nada, pues yo doy clases de matemáticas, no hay mucha relación allí, pero yo convivo con los estudiantes, yo estoy constantemente con ellos, mis compañeros de trabajo, siempre hemos tenido esas discusiones, porque de hecho la pluralidad se enmarca incluso en los docentes del plantel, del equipo de trabajo. Hay unas discrepancias frente a ciertas actividades que se realizan. Siempre estamos como en la apertura del debate, porque yo les he comentado, yo estoy desarrollando esta propuesta, me gustaría escuchar qué piensas tú al respecto. Y siempre, a ver, uno como maestro pues, que apenas va a iniciar su proceso laboral, uno siente ciertos miedos. Y una vez no teme pues de expresar lo que realmente uno tiene. Por ejemplo, los profesores en la mañana, pues cada uno hace su oración y demás. Pues yo ahí he tenido que entender que si yo profeso una religión particular o si no lo hago, yo estoy en el derecho de expresar en ese momento mis libertades. Y siempre lo he dicho por debajo del discurso institucional, que los estudiantes tienen derecho también de expresar sus libertades. Entonces, ahí está la tensión, es que no solo fue en el hallazgo de la investigación, sino ya como profesor, como maestro en esa institución, constantemente hay una tensión frente a ese discurso, porque ya sabemos que como maestros propios de nuestra universidad tenemos un discurso diferente. Y es imposible uno evitar esas tensiones realmente. Por más que se quiera obviarlas, yo creo que la criticidad nos lo impide y siempre estamos constantemente tratando de problematizar eso. Bien, gracias Marco. Luisa, Viviana. Bueno, yo creería que este ejercicio de investigación a mí me deja el pensar la infancia desde la interdisciplinariedad. El hecho de hablar de infancias no nos remite solamente a la literatura infantil, al juego, al canto, ¿cierto? Hay otros temas interesantes en cuanto a la participación de las infancias. En este caso, nuestro tema del proyecto son las prácticas religiosas. Son espacios en los que ellos también deben desenvolverse y participar de cierta forma y son de cierta manera invisibilizados. Entonces es como la invitación o lo que me deja este proceso de investigación es a visibilizar esos otros escenarios o esas otras disciplinas en las que los niños se desenvuelven y simplemente son ignoradas. Bien, gracias Viviana. ¿Luisa está? Sí, qué pena. Sí, a mí me deja
este trabajo, todo esto que está en este proceso, de ser un maestro más neutro, en el sentido de que a veces llevamos nuestras costumbres y creencias quizás a transmitirla con los niños cuando relativamente hay infantes que no pertenecen a esas costumbres. Entonces ser un maestro más neutro, entender que no todos son iguales y llevar una educación más factible. Eso me queda. Gracias, Luisa. La profe Yolida nos quiere ampliar lo que dice por el chat. Las preguntas, además, no son gratuitas y llegan a la vida profesional en la cotidianidad. No tiene sonido. Bueno. El rollo es que yo creo entender lo que dices, pero no sé si es una interpretación. Creo que es porque no le habilitan pues la posibilidad de... creo que no tiene habilitado el micrófono, creo que es eso. Felipe, ¿podrías? Sí, ya lo tiene habilitado. Dale. ¿Ahora sí? Profesora. Ya, ahora sí. Sí, profe. Hola, bueno, no. Lo que pasa es que cuando uno está como en el proceso este de investigación, pues hay un asunto con el que nosotras como asesoras llegamos, Paula y yo llegamos como con el tema de la diversidad, y ellos tres tenían una pregunta puntual por la religión. Y entonces como que a ver eso cómo suena, ¿cierto? ¿Cómo se puede visibilizar un poco el tema, la pregunta propia, la pregunta personal, como personal por un lado y profesional por el otro? Porque pues como que ellos se preguntan por la religión, como que no nos parecía como, a ver, como que qué idea tan descabellada, preguntarse por la religión, además en niños, porque ellos son licenciados en pedagogía infantil. Pero un poco también es la relación de eso que es uno como sujeto con lo que se combina en lo profesional. Ahí también hay una pregunta de cada uno por su propia religión, ¿cierto? Como por los adeptos y las creencias que va también o que ha configurado a lo largo de la vida y luego puesto en niños y niñas en su práctica pedagógica. Y de hecho este tema de la diversidad se pone en juego ahí es porque, claro, es que somos distintos. ¿Cómo juega esa diferencia también? Y Marlon preguntaba ahorita, ¿por qué en un colegio religioso? Pues porque esa pregunta y si eso de alguna manera genera controversia o no, pero creo que también están como en la ruta y en la línea de pensarse también la religión y las diversidades múltiples que nos llegan como en la cotidianidad de la escuela. Y siempre he pensado que las preguntas no son gratuitas a uno. O sea, a uno le llegan por algo. Usualmente la pregunta también parte desde lo propio, ¿cierto? Como desde eso que lo configura uno como sujeto y cómo uno va configurando esa identidad y cómo la va también consolidando con otros. Claro que sí. Sí, ya. Bien, gracias, profe Yolida. Qué bueno que pudiste hablar. Bien, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo sí. Pues felicitaciones a todos los estudiantes. Andrea, Eliezer, Berta, que no pudo acompañarnos como mucho, Luisa, Marco, Viviana. Muchas gracias y felicitaciones. Creo que pues ya pasaron todos los filtros habidos y por haber. Hoy era un momento de socializar, un momento de conversar. Creo que los objetivos se cumplieron. Muchas gracias a todos.